Shabbat Shalom. Tenemos esta semana estamos iniciando el estudio de otro de los libros de la Torá, el Sefer Bamidbar, que se ha traducido como el libro de números, cuarto libro de la Torá. Estamos próximos a Shavuot. Tengo entendido hoy por la noche, este Shabbat por la noche, terminando, es Rosh Hodesh Sivan, si no me equivoco. Y vamos a ver una introducción al Sefer Bamidbar, esta serie de Shurim, de clases de comentarios que se está haciendo o que estoy haciendo, son un poquito más técnicos, no es tanto comentario sobre algún tema, sino que es algo un poquito más técnico de cada sefer, de cada libro de la Torah. Y les recomiendo que utilicen su Humash, que lo tengan a su lado, su Humash, para que vayan leyendo. Vamos a iniciar con la introducción al Sefer Bamidbar. Y esta es una serie que ha sido escrita por el rabino Menachem Leibtal y que comparto con ustedes. Las estoy estudiando durante la semana, leo durante la semana y las comparto con ustedes, porque pienso que también hay que ser un poquito más técnicos, ¿no? Entre comillas, un poquito más técnicos en esto de la Torah. Y para empezar, la Parashá Naso contiene lo que parece ser una progresión muy extraña, de temas en el Sefer Bamidbar. Después de todo, podríamos preguntarnos qué conexión lógica existe entre los deberes de los Levim en el capítulo 4, entre las leyes relativas al Korban Hasham en el capítulo 5, a las leyes relativas a una sotá. Si recuerdan lo que es una sotá, es aquella mujer que se sospecha de una infidelidad, ¿no? hacia el esposo, que está en el capítulo 5 también. ¿Cuál es qué conexión existe también entre las leyes de un Nazir en el capítulo 5, en el capítulo 6? Sobre la conexión que pueda existir entre la Birkat Kohanim del capítulo 6, la ceremonia de dedicación del Mishkan en el capítulo 7. Y ciertamente, si empezamos a usar nuestra imaginación, podríamos sugerir algunas conexiones tangenciales, pero el hecho permanece a primera vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos diversos temas parecen estar muy poco relacionados, o sea, no hay una relación temática entre un tema y otro, ¿sí? Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué la Torah los registra juntos? ¿Sí? Pues para nuestra sorpresa, en el Shur de esta semana, no se explica por qué están realmente conectados. En cambio, podemos hacer exactamente lo contrario, sugerir una razón por la cual estos temas no siguen o no tienen una progresión lógica. Para explicar por qué, podemos ver la estructura general del Sefer Bamidbar, ¿sí? En busca de un tema unificador. Y al hacerlo podemos descubrir un patrón bastante fascinante que explica por qué se vuelve tan difícil encontrar un tema unificador para el Sefer Bamidbar. Vamos a ver una introducción. En la serie de parashas o de temas hasta el momento, nuestro enfoque para el estudio del Humash se ha basado en la suposición de que cada sefer, de que cada libro tiene un tema único. Y para descubrir esos temas hemos estudiado la progresión, ¿sí? Se ha estudiado la progresión de temas en cada sefer. No hemos estudiado ahorita los temas del libro de Bereshit ni de Shemot, porque iniciamos esta serie con el Sefer Vayikra, ¿sí? Entonces, siguiendo
Pero para tener un entendimiento, ¿cómo podría decirles? Una idea, ¿sí? Podríamos resumir que el Sefer Bereshit se centró en la Bejirá, ¿sí? El Sefer Shemot en la Geulah y el Sefer Vayikra en Kedushá. Y siguiendo esa metodología podríamos esperar que también se pudiera encontrar un tema unificador para el Sefer Bamidbar. Sin embargo, encontrar un tema así, o sea, un tema específico para este libro, para el Sefer Bamidbar, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la progresión de muchos de sus temas parece ser bastante arbitraria, o sea, no siguen un tema en común, algo que los una. Y para demostrar esa dificultad, como ya hemos citado, eh, ahí está como ejemplo la Parashá Naso. Otro ejemplo que podemos tomar, otro tema es el tema de la Parashá Shelach, donde la historia de los espías, si recuerdan aquellos espías que fueron a explorar la tierra de Canaán, no tienen ninguna relación entre ambos, ¿sí? Y por ejemplo, las leyes de Nesajim para los korbanot, las leyes de separar el jalá de la masa, todas aquellas mujeres que hacen su pan jalá para Shabbat deben de separar un pedacito de, de, de masa, ¿sí? También las leyes relativas al Korbanot Hatat de la nación, o la historia de aquel que profanó públicamente el día de reposo, el día de Shabbat, o la misma de los tzitzit, ¿sí? Y para complicar más esto, también encontramos que algunas de las leyes que están registradas en el Sefer Bamidbar ya habían sido mencionadas en el Sefer Vayikra, ¿sí? Como que hay una repetición ahí de temas. Y nos preguntamos entonces, ¿qué está pasando en el Sefer Bamidbar? Y para tratar de responder esta pregunta, pues debemos de emprender un análisis comprensivo de este libro. Y podemos usar un tema, el de divide y vencerás, ¿sí? Porque para comenzar este análisis debemos diferenciar entre los dos tipos básicos de temas que se encuentran cuando se estudia el Humash, en general, cuando estudiamos todo el Humash. Y esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Esos temas básicos que se encuentran en el Humash y en el Sefer Bamidbar en particular son la narrativa, es decir, la historia en curso del Humash, y los mandamientos, es decir, aquellas mitzvot que el Eterno le ordena a los Bnei Israel que guarden por todas las generaciones. O sea, no nada más en el momento, sino que por todas las generaciones. Y en esta serie hasta ahora hemos visto cómo cada Sefer del Humash ha sido principalmente de un tipo de temas o de otro. O es narrativo o trata sobre los mandamientos. Por ejemplo, el Sefer Bereshit, ¿sí? Ese Sefer, este libro, el Sefer Bereshit, fue principalmente narrativo. Es decir, cuenta la historia de la creación y del pacto de Dios con los Abot, con los patriarcas. El Sefer Shemot también era principalmente narrativo, ¿sí? Porque contaba la historia del Éxodo, la historia de diferentes temas, de cuando salen de Egipto, cuando salen de las plagas, etcétera, etcétera. Y aunque incluye numerosas mitzvot eh, como, que se presentan en dicha narración, esos forman parte integral de la narración, ¿sí? Por ejemplo, los 10 mandamientos que se registran como parte integral de esa historia de Mahamad Har Sinaí, de la entrega de la Torah en el Sinaí. Y el Sefer Vayikra, pues fue principalmente un libro de mitzvot, ¿sí? Que se fue presentado en orden temático, ¿sí? Aunque incluía dos narraciones muy cortas, ¿sí? Pero por eso se considera como el Sefer Vayikra se considera como un Sefer basado en mitzvot, porque esas dos narraciones no influyen mucho en los temas relacionados. ¿Y qué hay? ¿Pero qué hay del Sefer Bamidbar?
Pues como vemos, como podemos, o como veremos, mejor dicho, definitivamente este Sefer contiene ambas temáticas básicas. Contiene narrativa y contiene mitzvot. Y sin embargo, la relación entre su narrativa y esas mitzvot es muy confusa, es bastante confusa. Para complicar las cosas, el Sefer Bamidbar también contiene dos tipos de mitzvot. Mitzvot lesajaj, que son los mandamientos que se aplicaban solo a la generación del desierto, pero no a las generaciones futuras, o sea, solamente a la generación que viajó en el desierto. Y las mitzvot ledorot, que son los mandamientos que se van a aplicar también a las generaciones futuras. Y para tratar de aclarar esta distinción, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, ejemplos de mitzvot le saaj, la organización del campamento alrededor del Mishkan, que se ve en el capítulo 1 al 4, la santificación de los Levim en el capítulo 8 y cuando se hace el censo en el capítulo 26. También el otro tipo de misbot que tiene el Sefer Bamidbar son las misbot ledorot, que son las que es para las generaciones futuras, que tiene que aplicar para las generaciones futuras. Pues son las leyes de la Sotá, que se ven en el capítulo 5, las leyes del Nazir, ¿sí? En el capítulo 6, y las leyes de los Korbanot, Temidín, Musafín, ¿sí? Y como las misbot Lesaaj son esencialmente una parte integral de la narrativa en curso, en este análisis simplemente se van a tratar como parte de la narrativa en curso del Sefer, del libro Bamidbar. Y en contraste, la mayoría de las mitzvot ledorot, que son las para las generaciones futuras en este libro, no parecen tener nada que ver con la narración en curso. De hecho, parece más como si interfirieran, ¿no? En esa narración. Y para explicar cómo es esto, les voy a leer un esquema, ¿no? Que traza la progresión de los temas del Sefer Bamidbar y que destaca este contraste al registrar las Mitzvot Ledorot, al diferenciar las Mitzvot Ledorot con las Mitzvot Lesaj. Este, este esquema dice así, del capítulo 1 al capítulo 4 se toca el tema de organizando el campamento. Capítulo 5 y capítulo 6 trata temas de Asham de Korban y leyes de Nazir y Birkat Koanim, que estos son Ledorot. Los que siguen son temas son Misbots, Lesaaj, la dedicación del Mishkan, el nombramiento de los Levim, ofrecer el Korban Pesaj en el desierto, viajar siguiendo el Anán o las nubes, el campamento de reunión con trompetas, la salida de Har Sinaí, quejas durante el viaje. Hay que recordar que durante el viaje el pueblo de Israel se estuvo quejando constantemente ante Moshe y ante el Eterno, ¿sí? Quejas contra Moshe, porque no solamente hubo quejas acerca de lo que faltaba en el campamento o de lo que ellos consideraban que les faltaba, sino que también hubo quejas contra Moshe, ¿sí? El pecado de los espías, ¿sí? El que se dice el Het Hamer Aglim, ¿sí? El castigo de los 40 dado al pueblo de Israel de vagar o de deambular por el desierto durante 40 años. Y luego ya aquí aparecen otra vez los Mitzvot de Dorot, leyes de Nesajim, que es la ofrenda de vino y harina, la ley del jalá, del pan jalá, la ley de los Korban, profanación de las leyes de Shabbat, la ley de Tzitzit, ese es un tema muy interesante, ese es un tema que hay que tomar en individual para todos aquellos que utilizamos tzitzit, ¿sí? Y a veces no sabemos ni por qué los traemos, o que porque estoy empezando en raíces hebreas o en el mesianismo, o como le quieran llamar, y me quiero colgar mi tzitzit y no he entendido
la verdadera razón de los tzitzit. Otro de los temas de mitzvot ledorot, las leyes de compensación para el Cohen, las leyes de tumá, ¿sí? O de pureza causada por un cuerpo muerto, o impureza causada por un cuerpo, ¿sí? Muerto. Y luego ya siguen otra vez mitzvot, temas de mitzvot lesaaj, que son los eventos del año 40, donde ocurre la muerte de Miriam, el incidente del Mei Meribá, que fue el pecado de Moshe, al golpear la piedra, la muerte de Ajarón, la conquista de Canaán, la conquista de alguna de las tierras, etcétera, etcétera. Se habla también sobre la historia de Balaam y Balac, el pecado de Baal Peor y el acto de Pinjas, el censo para heredar la tierra, la transferencia del liderazgo de Moshe y de Yehoshua, y vuelven a aparecer dos mitzvot de Dorot, leyes de Corban Tamir y Musaf, y leyes de Nedarim, que son los votos. Y ya de ahí en adelante son mitzvot Lesaaj, guerra contra Midian, herencia de Rubén y Gad junto con la mitad de Menashe, el resumen del viaje por el desierto, las directrices para la próxima conquista de la tierra de Canaán, las ciudades de los levitas, las ciudades de refugio, cuestiones de herencia, que trata el tema sobre todo de la herencia, que las hijas de Cefalojad van y hablan con Moshe, ¿sí? Para que no digan que después no se le da la importancia a las mujeres, ¿sí? O que es que la Torah es algo muy machista o misógina, no, para nada de eso, porque se ocupa también de las damas, viendo y dándole su lugar, en este caso a las hijas de Cefalojad, que fueron y le dijeron a Moshe, que le hablaron sobre la herencia de su padre, que no tenía hijos varones y que se podía perder su herencia. Antes de continuar, revisen esa tabla una vez más, siguiendo viendo su Humash y ubicando cada tema. Pero ahora lo van a hacer ignorando todos los temas con mayúscula. Aquí la vamos a poner en la descripción la tabla. Mientras observen cómo las narrativas que quedan componen una historia congruente, ¿sí? Es decir, del viaje de los Bene Israel desde Har Sinaí a través del desierto hasta llegar a Arbot Moab, ¿sí? Hasta las fronteras con Moab, unos 40 años después. Y por lo tanto, si simplemente filtramos todas las mitzvot ledorot del Sefer Bamidbar, esa historia de lo que ocurrió mientras viajaban durante 40 años por el desierto, emerge como el tema principal del Sefer Bamidbar, ¿sí? Casi como Sefer Shemot. Y como tal el estilo del Sefer Bamidbar parece ser más similar al Sefer Shemot, ¿sí? Y así como el Sefer Shemot describe el viaje de los Bene Israel desde Egipto hasta el Har Sinaí, varias mitzvot, así también el Sefer Bamidbar describe el viaje de los Bene Israel desde Har Sinaí hasta Eretz Canaán y registra además varias mitzvot. Sin embargo, todavía existe una gran diferencia de estilo entre estos dos libros, ¿sí? Porque con respecto a la relación entre las mitzvot y la historia en cada libro, ¿sí? Porque mientras que las mitzvot ledorot en el Sefer Shemot forman una parte integral de su narrativa, la mayoría de las mitzvot ledorot en el Sefer Bamidbar parecen no estar relacionadas, o en el mejor de los casos parecen no estar tangencialmente relacionadas con la narrativa en curso del Sefer Bamidbar. En otras palabras, las mitzvot en el Sefer Shemot, en el libro de Shemot, encajan en la narrativa, mientras que las mitzvot en el Sefer Bamidbar, en el libro de Bamidbar, no encajan para nada en este libro. Y cuando observamos detenidamente las diversas mitzvot de Dorot en el Sefer Bamidbar, ¿sí?, podemos notar cómo la mayoría de ellas habrían encajado mejor en el Sefer Vayikra. Interrupciones intencionales. Para apreciar estas observaciones, revisen ese esquema, ¿sí?
Pero ahora noten cómo la historia en curso del Sefer Bamidbar es interrumpida periódicamente por ciertas misbot, mientras que el tema de esas misbot generalmente no tiene ninguna relación con la narrativa, ¿sí? Y para ilustrar cómo este estilo es exclusivo del Sefer Bamidbar, compárenlo con las estructuras respectivas del Sefer Shemot y del Sefer Vayikra. El Sefer Shemot registra la historia de la redención de los Bene Israel de Egipto, ¿sí? Registra su posterior viaje hacia Har Sinaí y los eventos que tuvieron lugar en Har Sinaí, ¿sí? Matan Torah, Het HaEgel, que es el pecado del becerro de oro, la construcción del Mishkan, y, y los registra como parte integral de la historia. El Sefer Shemot también registra ciertas mitzvot que se dieron en ese momento. Por ejemplo, cuando los Bene Israel salen de Egipto, se les ordena cumplir con los mitzvot, con las mitzvot de Pesach y de Hag Hamasot, ¿sí? que son para conmemorar este evento. Y en Mahamad Har Sinaí, la Torah registra Hadibrot, ¿sí? Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, y registra las leyes de la Parashá Mishpatim, porque son parte de ese pacto, ¿sí? Y en reacción al Het Haegel, que es el pecado del becerro de oro, ¿sí? Los Bene Israel reciben las leyes del Mishkan, ¿sí? En reacción a ese pecado, el pueblo de Israel recibe las leyes del Mishkan. Por lo tanto, podemos concluir que las mitzvot en el Sefer Shemot forman una parte integral, o sea, forman parte total de la narrativa en curso. El Sefer Vayikra es todo lo contrario, ya que contiene principalmente mitzvot de Dorot, mitzvot que son para las generaciones futuras, organizadas por temas, ¿sí? De hecho, la única narración que se encuentra en el Sefer Vayikra, que es la dedicación del Mishkan, se relaciona específicamente con el tema de la misma en discusión, ¿sí? Es decir, los diversos korbanot que se van a utilizar. En contraste con esos libros, el Sefer Bamidbar contiene una narración en curso que periódicamente es interrumpida por mitzvot ledorot, ¿sí? Que parecen tener muy poca conexión temática, ¿sí? Vamos a ver una introducción de Ramban. Ese análisis puede ayudarnos a entender la extraña declaración hecha por Ramban, ¿sí? Ramban. ¿Quién es Ramban? Pues es Rabbi Moshe ben Nachman, ¿sí? Y él en su introducción al Sefer Bamidbar dice, y este libro, él dice, cito, y este libro trata enteramente con Mitzvot Saah, que se aplicó solo durante la estadía de los Bene Israel en el desierto. Y luego, solo 3 líneas después, Ramban hace una declaración muy audaz, pero desconcertante. Él dice, este libro no contiene ninguna mitzvot ledorot, que son los mandamientos para todas las generaciones, excepto por unas pocas mitzvot que se relacionan con los korbanot, que la Torah comenzó a discutir, fíjense, comenzó a discutir en el Sefer Vayikra, pero no terminó su explicación allí y en su lugar están terminadas aquí, nos dice Ramban. Ahora noten cómo Ramban diferencia entre dos tipos de mitzvot que se encuentran en el Sefer Bamidbar. Un tipo de mitzvot lesaaj, que sí pertenecen al libro, mientras que el otro tipo, los mitzvot ledorot, que no pertenecen a este libro. Y esta distinción entre temas que sí pertenecen y los que no pertenecen implica que el Sefer Bamidbar de hecho tiene un tema principal, es decir, la historia del viaje de 40 años de los Bene Israel, desde Har Sinaí a Arbot Moab. Las historias y las mitzvot Saah que se relacionan con este tema pertenecen a este Sefer, mientras que aquellas mitzvot que no están relacionadas con este tema no pertenecen a este libro, ¿sí? Ahora, para aclarar esa conexión temática entre las diversas narraciones en el Sefer Bamidbar, podemos dividir el libro en 3 secciones distintas. La primera sección, que sería del capítulo 1 al capítulo 10 y que habla
de cómo los Bené Israel se preparan para su viaje a Canaán. La segunda sección sería del capítulo 11 al capítulo 25 y que trata de por qué no llegan a Canaán, es decir, sus pecados. Y la tercera sección que va del capítulo 26 al capítulo 35 y que trata de cómo se prepara la nueva generación, ¿sí? No la generación anterior, sino la nueva generación para entrar y conquistar la tierra de Canaán. Básicamente, este libro debería haber sido la historia de cómo los Bené Israel viajaron desde Har Sinaí hasta Israel. Bueno, todavía no era Israel, todavía era la tierra de Canaán. En cambio, este libro se convierte en un libro que explica, mejor dicho, cómo y por qué no lo lograron. ¿Sí? ¿Qué tal las misbot del Sefer Bamidbar? ¿Son simplemente misbot aleatorias o comparten un tema en común? Porque a primera vista la mayoría de estas misbot parecen no tener ninguna relación con el viaje de los Bené Israel por el desierto. ¿A dónde pertenecen todas estas misbot? Y antes de sugerir una respuesta a esta pregunta, hay que ver o hay que revisar esa lista de misbot en el Sefer Bamidbar e intentar determinar a dónde pertenecen. Un ejemplo, el tema de la sotá y el tema del nazir. Ambos temas contienen un conjunto de leyes a las que el Humash se refiere como Torot. ¿Sí se acuerdan lo que es Torot? Que son los procedimientos o las instrucciones rituales. Bueno, hay que concentrarse en qué corbanot deben de ofrecerse. ¿Sí? Por lo tanto, parecería que estos temas pertenecen con el otro Torot que se encuentra en la primera mitad del Sefer Vayikra. También aparece el tema de Pará Adumá, ¿sí? Y estas leyes pertenecen claramente a las Parashot de Tazria Metzorah, junto con con otras leyes de cómo uno se vuelve impuro y los procedimientos necesarios para volver a tomar pureza. También el tema de las leyes de los Korbanot Temidin Musafin, que son leyes que también pertenecen claramente al Sefer Vayikra, junto con las leyes de las festividades en la Parashá Emor. ¿Sí? Y hay que notar que en cada festividad mencionada en Emor se debe de traer un Ishei Reyak Nijoach Le Hashem, ¿sí? Mientras que en los capítulos 28 y 29 de Bamidbar detallan el Ishei, el Corbán específico, que se debe traer para cada festividad, ¿sí? Por lo tanto, parece como si el Humash hubiera tomado deliberadamente numerosos temas de mitzvot que podrían haber sido registradas en el Sefer Vayikra. ¿Y qué hizo? Las insertó al azar a lo largo de la narración del Sefer Bamidbar. Pero ¿por qué la Torah tomaría una misma que pertenece a un libro y lo trasladaría a otro? Pues se podría sostener que estos temas no relacionados están registrados en el Sefer Bamidbar simplemente por la razón técnica de que se las dieron a Moshe Rabenu en ese momento. Es decir, durante el viaje desde Har Sinaí a través del desierto. Por ejemplo, la misma de Shiloach Temeim, ¿sí? Es decir, de enviar a las personas impuras fuera del campamento. ¿Sí recuerdan a quién enviaron fuera del campamento porque estaba impura? A Miriam, a la hermana de Moshe. Bueno, probablemente esto se ordenó solo después de que se organizó el campamento. Y el campamento estaba organizado. Ocurrió esto de Miriam y fue expulsada fuera del campamento. De hecho, nos dice la narración que el campamento esperó para marchar a que Miriam estuviera nuevamente pura. Y sin embargo, ese enfoque explica por qué algunos de estos temas, ya que la mayoría de las misbot de Dorot que se registran en el Sefer Bamidbar parecen haber sido dadas en un momento anterior, ¿sí? Y en un momento muy probablemente anterior en el Har Sinaí o después
de la construcción del Mishkan, ¿sí? Porque, por ejemplo, las leyes de Tumat Me'eit, que están en el capítulo 19, deben haber sido dadas antes de que se erigiera el Mishkan, ¿sí? Porque de lo contrario había sido imposible para los Kohanim realizar la abodá, ¿sí? El servicio al Eterno. O sea, esas leyes debieron de haber sido dadas antes, ¿sí? No después de construido el Mishkan. Y además hay ciertas misbot registradas en el Sefer Bamidbar que ya habían sido mencionadas anteriormente en el Humash, ¿sí? Por lo tanto, parecería que este patrón tipo pausa comercial, por decirlo de alguna forma, en el Sefer Bamidbar es deliberado. Y por lo tanto, la pregunta que hicimos al principio debería reformularse. ¿Por qué la Torah emplea esta estructura única en el Sefer Bamidbar? Bueno, si esta estructura especial del Sefer Bamidbar es deliberada, entonces la tentación obvia es encontrar una conexión, aunque sea tangencial, entre estas mismas no relacionadas y la narrativa yuxtapuesta en el Sefer Bamidbar. En otras palabras, parecería que la Torah yuxtapone deliberadamente ciertos conjuntos de leyes a la narración en curso, aunque no estén relacionadas. ¿Para qué? Para que busquemos una conexión temática entre ellas. Por lo tanto, a través de una estructura especial, la Torah en esencia nos está diciendo que inventemos drash para explicar la razón de la yuxtaposición, ¿sí? De esta manera, el estilo único del Sefer Bamidbar nos desafía a encontrar una conexión temática entre estas Mivot Ledorot y la historia en curso. Y eso es exactamente lo que hacen los Hazal. ¿Quiénes son los Hazal? Pues los Hazal son nuestros sabios de bendita memoria, ¿sí? Y lo hacen en los diversos Midrashim que ellos han formulado. De esta manera, el estilo único del Sefer Bamidbar nos desafía a encontrar una conexión temática entre estas Misbot Ledorot y la historia en curso, ¿sí? Por lo tanto, cuando estudiemos el Sefer Bamidbar, no debería de sorprendernos encontrar ciertos temas de Misbot que no parecen pertenecer al libro. Y no obstante, estamos obligados a intentar descubrir un mensaje más sutil que la Torah puede estar transmitiendo a través de la yuxtaposición intencional de estas mitzvot a su narrativa. Que hay que recordar y estar conscientes de eso, ¿sí? Todo en la Torah tiene un mensaje, ¿sí? Tiene un mensaje que puede estar ahí de forma sutil, pero que tenemos que descubrir. Con estos antecedentes, podríamos sugerir ahora algunas posibles razones para la inclusión de estos temas específicos de Mitzvot en la Parashá Naso, aunque también podrían haber sido registradas en el Sefer Vayikra. Vamos a ver, la Shejinah en el campamento. El primer tema del Sefer Bamidbar es la organización del campamento, Sidur HaMahanot, ¿sí? Organización del campamento. El campamento que rodea el Mishkan. Hay que recordar que el Mishkan estaba al centro y después alrededor, en la periferia próxima al campamento, estaba la tienda de Moshe, los Levim, los Kohanim, ¿sí? Y esto lo vemos en el capítulo 1 al 4, ¿sí? Y esta organización del campamento enfatiza la importancia de la relación de interdependencia entre el campamento y el Mishkan, es decir, entre la nación, entre el pueblo y los Kohanim y los Levim. Y esto se puede explicar, o esto nos puede explicar la razón por la cual el Sefer Bamidbar eligió incluir los temas que siguen. Shiluach Temelim, o cómo el campamento fue organizado con la vivienda de la Shejinah en su centro. ¿Cuál es la vivienda de la Shejinah? Pues el Mishkan. El Mishkan está en el centro del campamento. Y la primera mitzvah es sacar del campamento a cualquiera que esté impuro, ¿sí? Porque la Shejinah no está contenida en el Mishkan. No hay nada que pueda contener a la Shejinah, a la presencia divina del Eterno. Podríamos decir que el Mishkan es la representación de la Shejinah, o es el medio por la que el pueblo puede tener acceso a la Shejinah, pero la Shejinah no está
contenida, encerrada dentro del Mishkan, sino que permea sobre todo el campamento, y por eso hay que sacar a cualquiera que esté impuro, ¿sí?, del campamento. Gesel Hager. Aquí se encuentran leyes que reflejan la relación especial entre el pueblo y los Kohanim. Esta misma comienza con la ley estándar del Korban Hasham, como ya se explicó en la Parashá Vayikra. La halajá requiere que antes de traer el Korban, el transgresor primero debe de pagarle a la persona, ¿sí? Y este tema también se relaciona con el caso en el pago que se entrega al Cohen, ¿sí? Cuando la persona a la que se le debe el dinero ha fallecido y no ha dejado de herederos, ¿sí? El tema continúa con una declaración general sobre la propiedad legal de los diezmados que la nación debe de dar a los Kohanim. Y hay otro tema también, que es el tema de la sotá. ¿Sí recuerdan cuál es ese tema, el de la mujer sotá? Bueno, aquí nuevamente encontramos una relación especial entre el Mishkan y la nación, entre el pueblo, ya que el Cohen es fundamental para resolver problemas en una relación marital. Y aunque este es un Korban Minjá, su naturaleza es bastante diferente de los korbanot mencionados en el Sefer Vayikra. ¿Por qué? Ya que solo se ofrece como parte de esta circunstancia especial, donde un Cohen intenta resolver un problema dentro del campamento, ¿sí? Un problema de tipo marital, que queramos o no, puede tener algún tipo de repercusión dentro del campamento, ¿sí? También se toma el tema del Nazir, ¿sí? ¿Qué tema es este o cuál es este voto del Nazir? Pues es el caso en el que un miembro de la nación, generalmente un hombre, asume las leyes similares a los de un Cohen para él mismo, ¿sí? Las aplica para sí mismo, y así como la Kedushá de un Cohen, ¿sí? También notamos la similitud entre el Corbán que el Nazir debe de traer y el Corbanot especial traído por los Kohanim durante la ceremonia de Miluim. ¿Se acuerdan cuál es qué es el Miluim? Es la ceremonia de dedicación del Mishkan el Cohen Agadol y los Kohanim. Bueno, esa es la ceremonia de Miluim. Y tocamos el tema de la Birkat Kohanim. ¿Qué es la Birkat Kohanim? La bendición sacerdotal, que es la bendición que los Kohanim otorgan a la nación, ¿sí? Y este es otro ejemplo más de la conexión entre los Kohanim y el pueblo. Los Kohanim sirven como vehículo a través del cual el Eterno puede bendecir al pueblo. Viajando con la Shejinah. Entonces, ¿por qué se entretejen específicamente los temas del Sefer Vayikra en el Sefer Bamidbar? Pues podríamos sugerir una respuesta que se relacione con el tema subyacente de cada libro. Hay que recordar la explicación de cómo las leyes del Sefer Vayikra reflejan el hecho de que la Shejinah de Adonai, del Eterno, ahora mora en el Mishkan, ¿sí? Y por lo tanto encontramos numerosas leyes que se relacionan con el nivel especial de Kedushá en el mismo Mishkan en la primera mitad de Vayikra, que ahí se ve los korbanot, pureza e impureza, etcétera, etcétera. Así como las leyes que se relacionan con la Kedushá consecuente en todo el campamento. Porque una cosa es la Kedushá en el Mishkan y otra es la Kedushá en el campamento, ¿sí? Que se ve en la segunda mitad del Sefer Vayikra. Y que aquí se ven otros temas de otro tipo de leyes que involucra al pueblo, ¿sí? El Sefer Bamidbar, por otro lado, analiza cómo los Bene Israel viajan a través del desierto en su camino hacia la tierra prometida. Hay que tener en cuenta que los Bene Israel ahora viajarán con el Mishkan en el centro de su campamento, ¿sí? Como ya se discutió en los primeros 4 capítulos. Y esto se vuelve temáticamente significativo, ¿sí?
que la Torá periódicamente interrumpe los detalles de ese viaje con mi voz del Sefer Vayikra, especialmente aquellas que tratan con la conexión especial entre los Kohanim y la nación. Y mientras los Bene Israel abandonan Har Sinaí, ahora deben ocuparse de tareas mundanas, como la preparación para la conquista y el asentamiento en la tierra prometida. Mientras los Bene Israel hacen esto, deben de recordar constantemente sus objetivos espirituales, que están simbolizados por el Mishkan en el centro del campamento, y aplicarlos en las diversas leyes que se relacionan con la Kedushá de Am Israel. ¿Por qué? Porque ellos son la nación del Eterno, son el pueblo, son el linaje escogido de Dios. Y así como ellos tienen que observar estas leyes de Kedushá en el campamento, así nosotros también tenemos que aplicar las leyes de Kedushá en nuestra vida, ¿sí? Que esos deben de ser nuestros objetivos espirituales, ¿sí? Aplicar las diversas leyes que se relacionan con Kedushá en nuestras vidas. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, que tengan una excelente semana. Siguiente semana continuamos con esta serie, ¿sí? Esta serie técnica, por así decirlo, de el Sefer Bamidbar.